Sociología general. La palabra sociología proviene del latín socius, que significa socio o compañero, y del sufijo griego logía, que denota ciencia, estudio o tratado. Por ende, la sociología es el estudio o tratado de la sociedad. Definiciones de la sociología. Según Auguste Comte, el filósofo francés padre de la sociología general, define que es la ciencia que estudia las leyes de la sociedad, los comportamientos del ser humano, aplicando métodos como los utilizados en las ciencias físicas. De acuerdo a José Antonio Arce, abogado, escritor destacado, pensador, sociólogo y político boliviano, la sociología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las sociedades, escribiendo lo que ellas fueron, lo que ellas serán, podrían ser y deberían ser en el futuro, trazando técnicas de acción para transformarlas. Carácter científico de la sociología. Como cualquier otra ciencia, la sociología es un conjunto de conocimientos racionales ciertos o probables relativos a un objeto de estudio, sistematizados y adquiridos metodológicamente. División de la sociología. Para su estudio, la sociología es dividida según la orientación de sus teóricos. Según Auguste Comte, dividida en estática social, referente a la sociedad en reposo, y dinámica social, alude a sociedad en movimiento. Según las bases durkheimianas, se divide en sociología general y sociologías especiales. Según Max Scheler, la sociología se divide en sociología real y sociología cultural. De acuerdo al sociólogo boliviano José Antonio Arce, se divide en socioobjetografía, que estudia la realidad social, sociosujetografía, que estudia la actividad de los sujetos sociocognoscentes y los sistemas de ideas producidos por estos, sociocronodinámica, cuyo objeto es orientar a la investigación científica sobre la evolución de las cosas a través del tiempo, el pasado, presente y futuro de la sociedad. Relación de la sociología con otras ciencias. La sociología está relacionada con todas las ciencias, pero en especial con las ciencias sociales. Estas son con la filosofía de la historia, con la biología, con la psicología, con la historia, con la antropología y el derecho. El fenómeno jurídico es a su vez un hecho social, es la expresión normativa que históricamente conforma las sociedades a través de las situaciones de estructura que tipifican el desarrollo. El método sociológico consiste en el análisis y estudio de grupos sociales que presentan marcadas diferencias de opiniones, conductas y percepciones de la dinámica de vida. También podemos ver el problema filosófico del método. Nos menciona que la investigación total del método es un asunto de la filosofía general, ya que se relaciona entre el pensar y el ser, en los cuales veremos la lógica formal y la lógica dialéctica. La lógica formal es la que estudia sistemas de razonamiento a través del pensamiento cotidiano, mientras que la lógica dialéctica hace un esfuerzo para nacionalizar complejos de lo ideal. En el método sociológico también se divide en varias partes, como el método monográfico, es la descripción atenta y minuciosa de casos particulares. Método histórico comparativo es aquel método que estudia los hechos sociales en el marco del desarrollo histórico. En el método estadístico, conjunto de prácticas técnicas para la clasificación de datos numéricos. En el método etnográfico es el método que estudia a los pueblos indígenas para encontrar similitudes o diferencias, mientras que la sociometría es un conjunto de procedimientos para medir términos cuantitativos y diagramáticos. Las esencias sobre la opinión pública es un método que consiste en efectuar una consulta en un determinado grupo sobre la investigación social. Luego vamos a ver reglas de métodos sociológicos. La regla de lo concreto establece que la investigación social debe abarcar de fenómenos concretos. Regla de la objetividad: se debe considerar los hechos sociales como cosas reales o objetivos. Regla de la determinación del hecho: consiste en delimitar exactamente posible un orden de hechos. Reglas de la totalidad ligada: todos los elementos constituidos de un fenómeno social son profundamente conexos. Leyes sociológicas. En las leyes sociológicas vamos a ver leyes de estructura, la cual nos indica que establece la existencia en sociología como en biología de correlaciones orgánicas, mientras que las leyes de evolución dan lugar a evolucionismo lineal y uniforme, mientras que las leyes estadísticas
podemos aprender la especificidad de lo social que no se reduce. Bueno, yo voy a exponer sobre el tema número 3, que es sobre las teorías sociológicas. Antes, decir que hay dos corrientes que se enfrentan en la ciencia sociológica. Número 1, los intereses clasistas. Y como segundo tenemos al conocimiento sociológico, científico y objetivo. Vamos a estudiar a las escuelas. Como primera escuela tenemos a la escuela monográfica. Esta tiene como principio a la familia, que es como un núcleo de un país, una sociedad. En la escuela mecanicista, esta escuela consideraba que los hombres eran aparatos energéticos para el desarrollo de una sociedad. La escuela geográfica. Esta estudia la conducta o el comportamiento de una sociedad. En la escuela biológica tenemos 4 corrientes. La primera es la escuela bioorganicista. Se puede decir que es en la sociedad, o que la sociedad está compuesta por seres humanos biológicos que fueron surgiendo espontáneamente. Como segundo es la escuela antroporracial. En esta se agrupan 3 teorías antroporraciales. Una es la teoría hereditaria, la otra es la teoría raciales y la otra son las teorías seleccionistas. El darwinismo social. Esta estudia el origen de las especies. Y como última escuela tenemos a la escuela demográfica. Nos habla sobre el desarrollo de un país a través de su población. Teorías sociológicas. Escuela sociologística. Su principal precursor es Roberti, esta escuela que pretende construir la sociología y explicar los fenómenos sociológicos por medio de la psicología, es decir, a interpretar los fenómenos psíquicos por medio de condiciones sociales. Escuela psicológica. Se puede hallar una diferenciación en cuanto al enfoque metodológico, puesto que mientras la escuela sociologística trata de explicar los fenómenos psíquicos por medio de las condiciones sociales, la escuela psicológica, por el contrario, parte de las características psíquicas del individuo para interpretar los fenómenos sociales. Es decir, ambas escuelas llegan a tener una estrecha relación. El materialismo histórico. Doctrina elaborada por Carlos Marx y Federico Engels. El materialismo histórico estudia la sociedad a través de cambios históricos. Se puede definir materialismo histórico como la ciencia que estudia las leyes generales que rigen el desarrollo de la sociedad. Las leyes fundamentales de la dialéctica son ley de la unidad y lucha de contrarios, ley de los cambios cuantitativos y cualitativos, ley de la negación de la negación. El marxismo. El marxismo es la doctrina de interpretación de la realidad propuesta en el siglo XIX por Carlos Marx, filósofo, sociólogo, economista y periodista alemán. El marxismo es el conjunto de ideas, conceptos, tesis, teorías y propuestas de índole filosófica, ideológica, política y económica, así como ciertas concepción del mundo, la vida social y política. El marxismo plantea en su teoría los siguientes puntos: el materialismo histórico, lucha de clases, teoría de plusvalía,
dictadura del proletariado, superestructura y infraestructura. Materialismo dialecto. Es una corriente filosófica que define la materia como la base de la realidad, independientemente de si ésta es concreta o abstracta. De esta forma, elimina el factor que concede una superioridad de la materia frente a la conciencia, declarando la concepción del mundo por su naturaleza material. Estudia el pensamiento, toma al hombre y lo acepta como es. Realismo sociológico. Su precursor es Emilio Durkheim. Recoge la herencia del empirismo, basado en la importancia del grupo para determinar la conducta social. Elabora una teoría realista de la sociedad, atribuyendo entidad al grupo y no al individuo. Durkheim considera que en la vida social hay algunos hechos inexplicables por el análisis físico o psicológico, que existen formas de comportamiento y modos de conducta, el actuar, el sentir, el pensar, que son externos al individuo y que ejercen un poder de coacción sobre él. Sociología comprensiva o interpretativa. Su precursor es Max Weber. La sociología comprensiva dirige su investigación a indagar el sentido o significado de los actos, productos humanos. Weber definió a la sociología como ciencia, que se propone entender la obra social, interpretando su sentido y mediante ella explicar casualmente su desarrollo y sus efectos. Entonces llegamos a decir, hay que indagar el sentido o significado de los actos y de los productos humanos.